Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. No saben lo feliz que me hace tenerlos aquí hoy. Y es que, como les prometí, este vídeo va a ser explosivo. Sí, como lo oyen. Agárrense fuerte porque hoy vamos a profundizar aún más en el universo Andercel y Kerem Bürsin. Si ustedes, como yo, son devotos seguidores de esta pareja icónica, si han reído, llorado y suspirado con cada uno de sus momentos, entonces abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desentrañar nuevos secretos, analizar a fondo la famosa foto y, ¿quién sabe? Quizás descubramos algo realmente sorprendente. Antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si disfrutan de mis vídeos, si les gusta estar al tanto de los últimos chismes de celebridades, si aman las telenovelas turcas y todo lo que engloba el mundo del espectáculo, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca. Como todos sabemos, Andercel y Kerem Bürsin trascendieron la pantalla. No fueron solo Eda y Serkan en Senkalkam, fueron Hande y Kerem, una pareja que a ojos del mundo, personificaba el amor verdadero. Su química era palpable, su conexión innegable. Los vimos construir una relación sólida, llena de viajes, risas y momentos que parecían sacados de un guión perfecto. ¿Quién no se emocionó al verlos juntos? ¿Quién no creyó en ese felices para siempre? Pero como suele ocurrir, la realidad superó la ficción, y no de la mejor manera. De repente la magia se desvaneció. Los rumores de crisis comenzaron a circular como pólvora, impulsados por la falta de interacción en redes sociales, las declaraciones evasivas y, finalmente, la confirmación. Hande y Kerem habían terminado. El golpe fue duro para todos, especialmente para aquellos que, como yo, los veíamos como un ejemplo a seguir. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó ese amor que parecía indestructible? ¿Acaso era todo una ilusión? Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande imparable ha continuado su ascenso meteórico en la actuación, protagonizando nuevas series que la han consolidado como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Kerem, por su parte, no se ha quedado atrás. Ha explorado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento en cada uno de ellos. Ambos enfocados en sus carreras, pero, ¿realmente separados? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las declaraciones oficiales, la esperanza de una reconciliación nunca se apagó por completo. Los fans más acérrimos, esos que rastrean cada publicación, que analizan cada entrevista, que buscan señales ocultas en cada gesto, siempre han creído que hay algo más detrás de la ruptura. Y yo, como buena fan y detective amateur, comparto esa intuición. Y es aquí, damas y caballeros, donde entra en juego la famosa foto. Una imagen que ha estado circulando en las redes sociales, casi inadvertida, esperando ser descubierta. Una foto que a simple vista podría parecer una más, pero que al analizarla con detenimiento, revela, bueno, eso es lo que vamos a averiguar hoy. Recapitulando, la foto en cuestión es una imagen aparentemente casual de un grupo de personas reunidas en un restaurante. La calidad no es la mejor, el lugar no se distingue con claridad, pero si agudizamos la vista, si nos fijamos en los detalles, podemos identificar a dos figuras familiares al fondo. Si lo adivinaron, creo que son Andercel y Kerem Bürsin. Sé lo que están pensando, podría ser una confusión, podrían ser personas parecidas. Y sí, es una posibilidad. Pero hay varios elementos que me llevan a creer que efectivamente son ellos. En primer lugar, la silueta de la mujer es inconfundiblemente similar a la de Hande. La forma del rostro, la estructura ósea, la línea de la mandíbula, la forma de los labios, son rasgos característicos que difícilmente se pueden replicar. Y en cuanto al hombre, aunque la imagen es más borrosa, su complexión física, la forma de su cabello, la postura, me recuerdan muchísimo a Kerem. Pero lo más revelador, lo que realmente me hace creer que son ellos, es la atmósfera que se respira en la foto. No hay tensión, no hay incomodidad, no hay indiferencia. Al contrario, se les ve relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía de los demás. Y lo más importante, en un momento dado, sus miradas se cruzan. Una mirada cálida, llena de complicidad, una mirada que solo puede existir entre dos personas que se conocen muy bien y que quizás todavía sienten algo el uno por el otro. Ahora bien, vamos a analizar la foto con lupa.
He estado investigando y he logrado encontrar una versión ligeramente mejorada de la imagen. Al aumentar el zoom, podemos observar con más detalle algunos aspectos clave. En el caso de la mujer, podemos apreciar que lleva un peinado similar al que Andy ha lucido en algunas ocasiones. El color del cabello, aunque no se distingue con claridad, parece coincidir con el tono castaño oscuro que suele llevar la actriz. Además, podemos observar que lleva un collar delicado, un detalle que Andy suele utilizar con frecuencia. En cuanto al hombre, aunque la imagen es más borrosa, podemos apreciar que lleva una barba incipiente, similar a la que Kerem ha lucido en algunas ocasiones. La forma de su nariz y la línea de su mandíbula también coinciden con las características físicas del actor. Además, podemos observar que lleva una camisa de color oscuro, un estilo que Kerem suele utilizar habitualmente. Pero más allá de los detalles físicos, lo que realmente llama la atención es la interacción entre ambos. En un momento dado, la mujer se inclina ligeramente hacia el hombre, como si estuvieran conversando en voz baja. El hombre, a su vez, le responde con una sonrisa. Esta interacción, aunque sutil, sugiere una conexión, una familiaridad que no se puede fingir. Por supuesto, no podemos sacar conclusiones definitivas basándonos en una sola foto. Podría ser una coincidencia, podría ser una escena malinterpretada. Pero, ¿no les parece sospechoso que esta foto haya permanecido oculta durante tanto tiempo? ¿No creen que alguien intentó evitar que saliera a la luz? Yo creo que sí. Creo que Andy y Kerem, por las razones que sean, han mantenido un contacto discreto después de su ruptura. Quizás son amigos, quizás están trabajando en reconciliarse, quizás simplemente no quieren alimentar los rumores y la especulación mediática. Pero lo que está claro es que su historia no ha terminado. Que aún hay capítulos por escribir. Esta foto, para mí, es una prueba de ello. Una prueba de que el amor, a veces, encuentra caminos inesperados para sobrevivir. Una prueba de que las segundas oportunidades existen. Y una prueba de que, a pesar de todo, la magia de Andy y Kerem sigue viva. Ahora bien, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente son Andy y Kerem en la foto? ¿Piensan que podría haber una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus esperanzas. Y hablando de teorías, he estado recopilando algunas de las que han surgido en las redes sociales. Algunos fans creen que Andy y Kerem se han estado viendo en secreto para evitar la presión mediática. Otros creen que están trabajando juntos en un nuevo proyecto y que su encuentro en el restaurante podría estar relacionado con eso. Incluso hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de su relación. Por supuesto, todas estas son solo teorías. Pero lo interesante es que demuestran el impacto que Andy y Kerem siguen teniendo en el público. Su historia sigue generando interés, sigue despertando emociones. Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre la pareja más querida de Turquía. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en una foto y en un poco de intuición. Pero, ¿quién sabe? Tal vez con el tiempo descubramos la verdad detrás de esta historia. En resumen, hoy analizamos una foto oculta que podría sugerir que Hande Erçel y Kerem Bürsin mantienen algún tipo de contacto después de su ruptura. Discutimos las posibles implicaciones de la foto y la esperanza de muchos fanáticos de una reconciliación. Recuerden que todo esto es especulación y teoría, pero es divertido imaginar las posibilidades. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre Hande y Kerem. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. Finalmente, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza viva.